Voy a representar a Cristina González Broco, que es secretaria de la EOP, miembro del SCEM y de SCEMU, es licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad. Es experta en evaluación de impacto ambiental, medidas correctoras y vigilancia ambiental. Es especialista también en evaluación de impacto ambiental en parques eólicos, que es muy importante cada vez más. Ella estudia el seguimiento no invasivo de fauna salvaje y es experta en mastofauna. Ella va a hablar de la estación de Semice. Entonces, Cristina, ponte... Bueno, pues buenas tardes a todos. Primeramente darle las gracias a Sergio, mi compañero de la Estación Ornitológica, por la invitación a presentar este proyecto, y a Manuel Cid, que es el que ha hecho las fotografías que voy a exponer. Bueno, pues como ya me han presentado, soy Cristina, soy miembro de la Estación Ornitológica de Padul y vengo a presentaros otro proyecto también de los grandes conocidos que habla sobre micromamíferos, ¿vale? Semice es un proyecto del Gobierno de España, el Ministerio de Medio Ambiente, que lo dirige el Museo de Ciencias Naturales de Granollers y lo coordina la SECEN, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos Españoles. Como ven las siglas, es el seguimiento de micromamíferos comunes de España. Bueno, ¿y qué significa el seguimiento de micromamíferos? El seguimiento de micromamíferos consiste en una monitorización. Monitorización es que cogemos unas técnicas estandarizadas y a través de ellas lo que pretendemos es estimar densidades, distribución, cambios en la ecología, en los ecosistemas de determinadas especies. Muy importante, la monitorización se realiza en largos periodos de tiempo. Mínimo una estación Semice tiene que tener una duración de 5 años. ¿Y por qué micromamíferos? ¿Por qué vamos a hablar de ratones? Pues bueno, porque los micromamíferos son considerados bioindicadores. ¿Qué significa bioindicador? Que a través del estudio de este grupo faunístico podemos extrapolar cambios en los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, los micromamíferos son recursos alimenticios de carnívoros emblemáticos, también de rapaces. Muy importante el factor que tienen el ecosistema como consumidores herbívoros. A través de ellos se puede estudiar cambios en los ecosistemas, en los paisajes, en las teselas. Y un factor muy importante a la hora del paisaje es que son excelentes diseminadores de semillas. Entonces, estos micromamíferos tienen una importancia funcional en el conjunto del ecosistema. Por ejemplo, aquí en Granada, que existe una gran escasez de conejos, el conjunto entero de micromamíferos actúa como si en un castillo de naipes quitáramos una carta. Caería todo el ecosistema como una serie de extinciones en cascadas, es lo que se llama, porque es el recurso básico para toda la cadena superficial que va por arriba de ellos. Bueno, dos ejemplos de bioindicadores. Tenemos aquí el ratón de campo, el Apodemus sylvaticus, que como hemos dicho hay unas excelentes investigaciones que están publicándose en la actualidad sobre la dispersión de las semillas que realizan estos roedores, mucho más que la que realizan cualquier tipo de ave a través de los excrementos. O sea, para la hora de colonizar nuevos territorios las plantas o la restauración de ecosistemas, son pioneros en restauración. Después, por ejemplo, tenemos la musaraña bicolor. Esta musaraña es un pequeño micromamífero que se extiende por los ecotonos o las zonas límites entre dos ecosistemas. Entonces, cualquier pequeño cambio que se produzca en estos ecosistemas, como un pesticida, un cambio en el uso del suelo, lo van a manifestar a muy corto plazo. Entonces, estudiando estos animales, podemos saber las amenazas o los cambios que se producen en el ecosistema. Bueno, el seguimiento Semice se basa en una serie de estaciones de seguimiento que se realizan en toda España. En Andalucía solamente tenemos en Doñana y aquí, la que llevamos a cabo nosotros, que es en el humedal de Padul. Como hemos dicho, son seguimientos estandarizados, entonces un mínimo se necesitan de entre 20 y 50 estaciones para poder obtener resultados concluyentes. Bueno, esto se ha sacado de bibliografía. Actualmente en España tenemos 58, desgraciadamente no todas pueden estar operativas todos los años, dependiendo del tiempo que tengan los investigadores. Pero bueno, esta es la nuestra, ¿vale? Se encuentra en el humedal de Padul. Esta fotito es del ecosistema, es un ecosistema de turbera en el que tenemos praderas, muchas gramíneas, bosque de ribera.
un ecosistema muy húmedo. Aquí en Padul tenemos una serie de colaboradores que están llevando a cabo también el seguimiento de esta estación. Primero, la idea la tuvo José Miguel Bareazcón, que nos propuso a la estación ornitológica realizar este seguimiento. Él es agente del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. El doctor Emilio Virgós, director de SECEN del Grupo de Carnívoros y bueno, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Madrid, nos asesora también. Y sobre todo, doctor Ignasi Torres, que es el director de las estaciones SEMICE del proyecto. O sea que tenemos buenos padrinos. Aquí tenemos el perímetro del humedal de Padul. El humedal de Padul es perteneciente al Parque Natural de Sierra Nevada, es zona de máxima reserva. Tiene la misma protección que Parque Nacional. Y esta es nuestra pequeña parcela. Equipo de trabajo. Bueno, pues como ya os he comentado, el seguimiento lo realiza la Estación Ornitológica de Padul, que es una ONG que gestiona el humedal de Padul, Reserva Ecológica de Alondra-Ricotí. Y en concreto, pues el personal técnico de la estación que lo lleva a cabo es Sergio Cortés Merino, Daniel Benítez Sánchez y yo. Somos los 3 técnicos encargados de realizar el seguimiento y el análisis de los datos. También estamos acompañados de un nutrido grupo de voluntarios, amigos y colegas que se apuntan siempre a todas las actividades que realizamos y desde aquí les doy las gracias por su apoyo incondicional. Bueno, pues la metodología un poquito del seguimiento que os voy a mostrar está basado en la captura y el manejo de fauna salvaje. Pues como hemos dicho, que una monitorización es el uso de técnicas estandarizadas a lo largo de todas las estaciones SEMICE de España, se va a realizar lo mismo. Es un seguimiento multiespecífico, quiere decir que se realiza para todas las especies posibles de esa zona. Se realizan parcelas de 0,5 hectáreas, media hectárea, en las que se distribuyen 36 trampas y se muestrea durante 3 noches consecutivas. El seguimiento es semestral en cada estación y, como ya hemos dicho, durante 5 años mínimo. Y se realiza un marcaje de los individuos, que ahora lo vamos a ver. Bueno, pues estas son las trampas que usamos, son las convencionales trampas Hermann, que muchos conoceréis. Nosotros hemos creado un nuevo método que se está haciendo ahora también en España, que es, a través de una doble bolsa de plástico, hemos evitado reducir un montón las muertes por hipotermia, porque en todas las capturas se puede producir muertes por estrés o por frío. Entonces, simplemente aislando con 2 bolsitas de plástico, las hemos llevado incluso casi 0, ¿vale? Bueno, pues el trampeo vivo es el método descrito por diferentes estudios científicos más fiable para evaluar los cambios interestacionales de las poblaciones de micromamíferos. Y que me estoy acordando de que recientemente se ha publicado hace un par de días un nuevo método no invasivo a través del rastreo para el seguimiento de micromamíferos. Así que posiblemente lo ha publicado CSIC, posiblemente se cambie la metodología, pero de momento el trampeo en vivo, ¿vale? Bueno, pues dentro de estas trampas lo que introducimos es un algodón hidrófobo que no se moja para evitar, como hemos dicho, los casos de hipotermia, y metemos atrayente, mantequilla de cacahuete, ¿vale? Es el atrayente de olor que usamos. Después, como todos estos pequeños micromamíferos tienen un metabolismo muy alto, algunos incluso no aguantan ni 6 horas sin comer dentro de las trampas. Entonces usamos para insectívoros sardinas y luego para roedores la típica comida de hámster, ¿vale? Esto es una trampa por dentro. Lo aislamos todo con un papel de film, lo llevamos a la parte de atrás, de forma que cuando el micromamífero entre, pisa la trampilla y la puerta se acciona y se cierra. Ya se queda en el interior perfectamente, con todas sus comodidades de algodón, comida, hasta por la mañana. Todo esto va también con un cuaderno de campo en el que se anotan todos los datos. Colocamos las trampas, las 36 trampas, ¿vale? Esto es así más o menos como quedan, y por la mañana a primera hora vamos a revisarlas durante estas 3 noches. A primera hora estamos ahí y obtenemos positivos, como esta pequeña musaraña que está aquí dentro, y algunas pues están vacías y obtenemos negativos. Las capturas que cogemos las marcamos a través de un método de marcaje que se llama AirTag o crotales, ¿vale? Que son los típicos crotales que se le ponen también a las vacas. Son unos aretes que se le ponen en el oído, siempre van desinfectados. La finalidad de ponerle estos aretes es individualizar a cada ejemplar, hacerlo único.
a través de estos alicates, ¿vale? Es muy fácil y no pesan nada, son de aluminio, van grabadas con un número y un remite de SECEM, ¿vale? Para que todo el mundo sepa de dónde procede la investigación. ¿Dónde se coloca? ¿Vale? Pues si tenemos, por ejemplo, un roedor, le colocamos el arete en la parte del pabellón auricular, pero hay que tener cuidado de no colocárselo muy arriba, porque aunque pese poco, pese un poquito, para evitar que la oreja se le tumbe hacia adelante, y tampoco colocarlo muy hacia afuera, porque como todos conocemos, los hámsters y los roedores se acicalan mucho, ¿verdad? Que no se le quede la pata enganchada en el arete. Así que hay que tener un poco de atino. Pero bueno, una vez ya se han anillado unos pocos, se consigue ya hacerlo bien. Luego, para insectívoros que tienen un pabellón auricular muy pequeño, no se le ponen los crotales, entonces se le hace o tinte, que no es lo que usamos nosotros, es un tinte para el ganado también, son unas barritas que es inocuo, no causa ningún efecto, o se le produce un rasurado de pelo en ciertas partes del cuerpo. Nosotros todavía no preferimos el tinte porque dura una semana, así como el muestreo de 3 días, da tiempo para observarlo. Se toman medidas biométricas de estos micromamíferos, se pesan y, muy importante, se sexan, ¿vale? Tenemos varios tipos de códigos porque a través del sexado podemos establecer la composición de la población. Si es reproductora, si no, si solamente hay juveniles, si por alguna causa hay poca tasa de renovación y son todos ejemplares maduros. Entonces el sexado, bueno, una vez que se conoce también es fácil. Por último llega la fase de liberación, ¿vale? Que es la más importante, liberar al roedor. Este proceso se tarda como unos 10 minutos, roedor e insectívoro, y observas que se ha liberado correctamente. Lo sigues un poquito para ver que no tiene estrés, que no está ubicado en un mal sitio. ¿Para qué hacemos todo este proceso, todo el marcaje de estos animalillos? Para poder recapturarlos. El objetivo es recapturarlo a lo largo de estos 3 días o en la estación siguiente. Si lo hacemos en primavera, en otoño. ¿Por qué? Porque a través de la captura y recaptura de animales, que se puede saber por el marcaje, que es el mismo que no por este número que le hemos puesto en el crotal, se pueden establecer las densidades y la composición de las parcelas. Hay unos programas estadísticos como el MARC o el TRIME, que tú metes los datos y a través de la captura-recaptura puedes sacar datos como la densidad. Resultados que se han obtenido, por ejemplo, en el humedal de Padul nunca se había hecho un muestreo de micromamíferos, entonces no se había nadie percatado de lo importante que es la conservación de este sitio para este grupo faunístico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el otoño del año pasado, que ya están analizados los datos, vemos que de 40 estaciones operativas que había en España, con un total de 226 capturas, 41 eran del humedal de Padul. Es decir, el 20% de todas las capturas de todas estas estaciones eran del humedal de Padul. Esto nos indica que es un sitio muy importante para Sierra Nevada entera como recurso alimenticio de muchos carnívoros. A nivel español, aquí lo podemos ver en la cartografía, como el punto verde indica las tasas de captura, ¿vale? El rojo que no se ha podido muestrear por alguna razón y el negro que no han tenido datos. Fijaros el humedal de Padul, cómo destaca en casi todas las especies que hemos encontrado. Destacar que hemos aportado una nueva especie al seguimiento, como es la rata parda, la rata común. Nos comentaron también porque ningún investigador se había atrevido a anillarla. La cogen y la abren y la sueltan porque no se arriesgan al bocado. Nosotros tenemos un técnico muy valiente que las captura muy bien. Bueno, pues a nivel local, en el humedal de Padul podemos ver en estos tres muestros que llevamos realizados, referente a las especies, estas son las 5 especies que hemos encontrado. La primera, el ratón moruno, seguido de la musaraña común y después el ratón de campo. De aquí podemos interpretar algunas hipótesis que podrán salir. El ratón moruno, por ejemplo, es típico de ecosistemas muy áridos, muy secos. Debería de estar representado el ratón doméstico. Solamente hemos tenido una captura de ratón doméstico frente a todos estos picos de ratón moruno. Esto significa que está produciendo un reemplazo de esta especie. Referente a captura-recaptura, simplemente destacar que en otoño se producen más capturas, en primavera menos, pero más o menos se permanece constante. Así que no ha habido ningún impacto ni ninguna cosa que haya alterado el funcionamiento de este ecosistema de momento. Para terminar ya, os comento que
Están disponibles en PDF, ¿vale? La revista científica donde se publican todos estos estudios son Galemis, ¿vale? La página de la SECE las podéis descargar, todos los artículos referentes a las estaciones SEMICE. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena haciendo unos seminarios formativos gratuitos para toda la gente que esté interesada, porque la divulgación siempre forma parte de todos nuestros proyectos. Y abrimos también en los muestreos a un grupo de voluntarios, fijaros las carillas que ponen cuando ven una musaraña. Entonces intentamos pues, fomentar también el espíritu conservador. Simplemente deciros eso, mañana estaré por el taller, si alguien se anima, que se ponga en contacto conmigo. Y muchas gracias por todo.